Bien, hoy martes, día lluvioso de martes acá en San Lorenzo, llovió todo el santo día. Y yo igual fui al colegio porque tenía cosas que entregar. Y bueno, el sábado jugó Guaraní. Fue el sábado o viernes, no me acuerdo, creo que fue viernes. Empató 1-1 contra Sportivo Trinidense en el estadio Martín Torres de la ciudad del barrio Santísima Trinidad, del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción. Un empate que duele mucho, pero bueno, más que nada porque fue al último minuto, porque era la última jugada de 97 minutos que para mí eran innecesarios. Y yo quería primero que nada esperar a justamente hoy martes, porque ayer fue feriado, entonces no quería salir, y ahora estoy en la lluvia grabando esta mierda. Entonces, mañana juega Guaraní otra vez, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Son 5 días de descanso más o menos que va a tener Guaraní. Y nada, juega contra Libertad, creo que es uno de los partidos más importantes del año, si no diría yo el más importante, porque de nuestro lado Guaraní está contra Libertad, y Libertad y Guaraní son los únicos que están de ese lado de los 5 grandes, te diría yo. Entonces, ya se eliminó Luqueño, ya se eliminó Olimpia, de ese lado en el que estamos nosotros. Ahora, pase Libertad, pase Guaraní, uno de los dos sí o sí se va a ir también eliminado. Entonces, ¿qué significa eso? Que Guaraní o Libertad es prácticamente una semifinal anticipada, porque Guaraní y Libertad son los únicos grandes que quedan en el bombo, o sea, en el lado izquierdo de la llave. Bueno, también quería esperar y no hacer el análisis del sábado, porque tuve la oportunidad de hacerlo el sábado, pero sabía que el sábado jugaba Cerro y quería ver qué onda, porque Cerro jugaba, y entonces al estar en técnico interino había gran oportunidad de que Cerro pueda ceder puntos y que el análisis no sea tan triste y lamentable. Pero no, ganó Cerro, lamentablemente también en una de las últimas pelotas del partido, con un error grosero del portero, con un error grosero del defensa de Luqueño también. Luqueño que jugó muchísimo mejor que Cerro en todo el partido. Y afortunadamente, afortunadamente para Cerro, para nosotros no, Cerro pudo llegar a la victoria a la última jugada del partido. Y bueno, Cerro estaba a un punto de Guaraní. Guaraní dejó 2 puntos en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad. Pero lo importante es que pese a que el equipo le empataron en la última jugada con una falta de cobertura, te diría yo, de Thiago Servín, que entró por Patricio Coronel, que hizo un muy buen partido, solo que lo molieron a patadas y lo tuvieron que sacar para meter a Servín, que era el más frágil. Se sabía que Servín era el más frágil de la lateral izquierda. Entonces, quiero ya que vuelva a Maidana, que metió gol y asistencia en el Mundial Sub-20 representando a Guaraní, representando a Paraguay también. Ojalá pueda volver antes Maidana. Que sí, que si querés que se haga 10 goles en la fase de grupos, pero que vuelva en octavos, por favor, que lo agarre Francia, o que lo agarre Inglaterra, o que lo agarre Argentina, algún equipo fuerte. Y que Maidana pueda volver, por favor, porque lo necesitamos. Entonces, dicho esto, ya sabemos que mañana jugamos contra Libertad, que ya dejamos puntos en el Martín Torres y que Cerro ganó, y también ganó Nacional, detalle no menor, le ganó a Libertad, que se garchó a Libertad también. Entonces Libertad viene de un golpe anímico durísimo, que es ser garchado por Nacional 4-1, si no estoy mal equivocado. Entonces, bueno, una cosa que quiero destacar antes de empezar con el análisis de lo que fue el partido es que, a pesar de que al equipo le empataron en la última del partido, el equipo, o al menos la hinchada, se lo despidió con la frente en alto. Y bueno, Guaraní fue a la desesperada a buscar un último gol, un último milagro, diría yo, pero no se dio. La hinchada aplaudió al equipo, que bueno, se mostró bastante bien, aguantó 96 de 97 minutos, lo cual es bastante destacable, porque el Trinidense es un equipo muy goleador. Entonces, una lástima lo que pasó, porque si se hubiesen añadido 96 minutos, eso no pasaba y es una realidad. El partido no daba para añadir más de 5 minutos. Yo te diría que con 5 no se quejaba nadie. Además de que añadió 4 minutos en el primer tiempo, en el que se jugó lo correcto, te diría yo, no hacía falta añadir más. pero añadieron 4 minutos, cuando generalmente, cuando Guaraní es el que está en ventaja,
añaden 7 minutos a la adición, como fue en este caso, para que el equipo contrario empate, o por defecto, si Guaraní es el que necesita empatar, te añaden máximo 5 minutos. O si Guaraní está empatando y necesita marcar un gol, máximo 5 minutos. Entonces, jode. Bueno, ya dejando eso de lado, el partido mucho mejor que el partido contra 2 de mayo. Y bueno, contra el partido contra Nacional también fue muy parecido. Un primer tiempo muy flojo. Bernay, que afortunadamente es un técnico que hasta ahora demostró acertar con los cambios. Contra 2 de mayo no acertó porque no hizo cambios hasta el minuto 80, en el que sí acertó, pero acertó tarde. Entonces ahora hace bien los cambios y bueno, se nota que Guaraní entra a los segundos tiempos de los partidos con un temple distinto. Algo pasa en los vestuarios a la hora del descanso del primer tiempo. Porque cada vez que Guaraní juega mal un primer tiempo, sale el segundo tiempo con otra actitud, con otra idea de juego, con otra intensidad, y termina haciendo bien las cosas. Entonces, antes de ir al 1 por 1, que ya es para terminar esto del análisis, quiero que sepan que Cerro todavía no es campeón, ¿no? Porque Cerro lleva, al igual que nosotros, regalando campeonatos desde el 2021. 22, 23, 24, 25 regalando campeonatos. Regaló también en la Apertura Libertad, no olvidemos eso. Nosotros lo regalamos, pero también lo regalaron ellos. Entonces, si Cerro lleva 5 años, bueno, 4 años regalando campeonatos, justamente ahora que estamos nosotros en punta, ¿por qué? Porque Cerro va mágicamente no regalar un campeonato, justo cuando estamos nosotros ahí, cuando viene de 5 años regalándole campeonatos a Olimpia y a Libertad. Entonces, déjense romper las bolas. Cerro jugó horrible contra Luqueño. Y vamos a ver si Jorge Baba puede cambiar la situación. Y tiene toda la pinta de que va a jugar bien 3-4 partidos y a la siguiente se va a caer. Ojalá sea así y que Guaraní pueda ser campeón. En caso de que no, tiene que recuperar nivel Fernández, tiene que volver Maidana, tiene que recuperar nivel Rodríguez, que cayó un montón en su nivel. Entonces, jode bastante que el equipo se esté cayendo. Yo quiero creer que cuando vuelva Maidana va a volver a jugar Guaraní de la manera que jugaba, con esa idea de juego tan apabullante que tenía. Pero de momento se viene Tempetalud, uno de los equipos que están próximos a descender, ya prácticamente descendidos. Pero bueno, en general Aldo Pérez muy bien, nos salvó en unas cuantas, tuvo una que fue al palo. En la defensa Saracho y Barbote, bastante correctos los dos. El único que palmó un poquito fue Servín, que entró por Coronel, que lo molieron a patadas. Luego, en la derecha, creo que estaba Alcides, que por fin empezó a jugar bien de lateral defensivo. Ya era hora Alcides Benítez. Luego entró, no me acuerdo quién por él, creo que entró Cabañas, no me acuerdo. Luego también, en el mediocampo, Mansur y Luis Martínez. Bastante correctos los dos. Luis Martínez, que dio una asistencia para el gol de Fernando Fernández. Y Mansur, que bueno, Mansur siempre muy bueno en los pases clarificadores y demás cosas. En los extremos, John Sánchez, no mucho de John Sánchez, le costó a John Sánchez, así como también a Derrick Rodríguez. Mucho no pudieron hacer. Los dos terminaron golpeados. Tengo miedo de que terminen lastimados o no lleguen bien contra Libertad, porque son 5 días de descanso nada más. Y bueno, ojalá, yo quería ver los Dieguito Fernández, sinceramente, porque se veía que se dejaban espacios y Diego Fernández en los espacios es mortal, con un pasador como Mansur, teniendo 3 mediocampistas, Maíz, Martínez y Mansur. No meter a Diego Fernández, velocidad fresca, es un delito. Entonces, bueno, yo quería verlo ahí a Dieguito. Torales no hizo mucho. Fernández, gol, bien Fernández, volvió al gol. Que bueno, que esté bien, esté mal, va a marcar porque tiene una lectura del gol muy buena. Hizo un pique exacto, porque la velocidad a la que iba le alcanzó para que llegue exactamente al pie, para que le llegue al pie la pelota. Un segundo tarde y se le iba. Entonces fue perfecto lo que hizo ahí Fernando Fernández en el pique, leyendo la jugada. Luis Martínez también leyó muy bien la jugada. Iván Ramírez, otro partidazo, es clave. Iván Ramírez se nota y se siente su salida en cada partido. Ojalá que llegue bien contra Libertad. Ojalá que pueda vacunar Iván Ramírez. Y nada, no me acuerdo muy bien porque el partido fue el sábado, ¿qué quiere que te diga? Y nada, Recoleta contra Cerro. Ojalá que Reco, que viene de vacunar a Meliano, pueda darle partido y sacar un empate a Cerro de Jorge Baba. Yo te pido que le gane.
seguimos teniendo un punto de ventaja. Que Cerro ceda 2 puntos, nosotros ganamos 3. Cerro cede 2, nosotros ganamos 3. A ver, en el caso de que Cerro ceda 2, quedaría con 29 puntos. Y nosotros sumamos 3, teniendo ahora mismo 30, no, 29. Llegaríamos a 32. O sea que 29-32, 3 puntos. 3 puntos de ventaja, está bien. Recuperamos nuestra ventajita de 3 puntos. Y si le puede ganar, perfecto. Ahora, Guaraní, equipo que quiere salir campeón, no puede perder contra Temetarú. Por favor, Cerro la empata a Temetarú. Por favor, no pierdan contra Temetarú. En caso de que empaten contra Temetarú, queda Cerro por encima de nosotros por 1 punto. Tenemos que recuperarnos hasta que vuelva Niño, hasta que vuelva Maidana. Por favor, se lo pido. Aguanten esta recta en la que no están los grandes, o sea, en la que no están los juveniles, Octavio, Niño, de por ahí, Maidana, obviamente. Y ya luego vemos qué pasa. Pero ahora aguanten, ganen, conserven la ventaja si se puede, y si no se puede,